Buenas, yo soy Juan Carlos Villao y bienvenidos a mi canal de YouTube, Juan Carlos ESL. Vamos a hacer parte 2 en esta clase actual de cómo utilizar la palabra it. Entonces, en parte 1 vimos algunos detalles y también ejemplos en cómo se puede utilizar la palabra it en oraciones formales en el lenguaje de inglés. Esta es parte 2 para compartir con ustedes más ejemplos. Entonces veamos estos ejemplos en cómo se puede utilizar it en oraciones de lenguaje de inglés. Número 1, number 1, aquí vemos it's your turn. It's your turn. Es decir, es tu turno. Es tu turno. Entonces, it's viene de las dos palabras is. Si han visto parte 1, les compartí con ustedes en esa clase que it's es una contracción. Y viene de las dos palabras de is, que se convierten los dos unidos a una contracción. En este caso vemos el ejemplo it's, aquí en forma de contracción para decir este ejemplo, esta oración. It's your turn. Es tu turno. Entonces, number 2, leamos. Los invito a que también repitan. Cuando estamos leyendo, los invito a que también repitan y también participen para que también ustedes avancen. Number 2, it is going to be a historical election. It is going to be a historical election. Leamos una vez más. It is going to be a historical election. Es decir, va a ser una elección histórica. Va a ser una elección histórica. O también puede decir histórica elección. Entonces, it is going to be, es decir, va a ser una elección histórica. Histórica, entonces en inglés se dice historical. 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 Es decir, histórica. Entonces aquí vemos is, son dos palabras separadas. Esas mismas dos palabras se puede unir como una sola para que se convierta a una contracción. Entonces, también dije esto en la última clase, en parte 1 de esta serie. Me compartí con ustedes que it's no está en forma posesiva. No se confundan con los sustantivos que están en forma posesiva. Aquí acordémonos que es un pronombre. Siendo un pronombre no aplica la regla de que si agrega el apóstrofe s se convierta en forma posesiva. En este caso no aplica porque es un pronombre y no es un sustantivo. Entonces no se confundan con la serie de clases que hemos hablado de. Les he compartido con ustedes en cómo utilizar oraciones, utilizando sustantivos en forma posesiva. Entonces, eso aplica con diferentes reglas porque son sustantivos. Y ahora estamos hablando aquí en estas oraciones con la palabra it, que es un pronombre. Entonces, número 3, leamos para concluir esta lección. The computer is configuring its data system. The computer is configuring its data system. Es decir, la computadora está configurando su sistema de datos. La computadora está configurando su sistema de datos. Entonces, se puede interpretar en español su sistema de datos. Refiriéndose al sujeto computer, que it's en este caso está reflexionando al sujeto de la oración, que en este caso es computer. Entonces dijimos en la última clase también, hemos hablado de este mismo tema, de este mismo detalle, que it se puede utilizar para reflexionar en el sujeto de la oración. Puede ser un animal o puede ser un objeto físico como computer, o también puede ser una idea. Entonces la idea en el caso de it se utiliza para reflexionar
al sujeto de la oración. Entonces regularmente vamos a ver it's ya la conclusión de la oración. It's sin el apóstrofe, así como lo vemos escrito aquí en este ejemplo, regularmente lo vamos a encontrar al fin de oraciones. No es común que vaya seguido al comienzo de oraciones. Lo que se va a ver al comienzo de oraciones son it's y it is. Pero ya el término it's, que no tiene apóstrofe, que es un adjetivo posesivo, acordémonos que también hemos hablado de adjetivos posesivos. En este caso, algo le pertenece a la computadora. Lo que estamos, en la manera que se utiliza it's, reflexionando el sujeto, es decir, que algo le pertenece o relaciona con la computadora o el sujeto, es decir, el sistema de datos. The computer is configuring its data system. La computadora está configurando su sistema de datos. Entonces, it's reconocemos como un adjetivo posesivo. Entonces, esa es nuestra clase de parte 2 de cómo utilizar it. Y esta ha sido clase número 90 de este canal de Juan Carlos Villao, de las clases de Juan Carlos ESL. Los felicito si han seguido estas secuencias desde el comienzo. Si no lo han hecho, lo invito a que lo hagan. Comience con clase número 1 y continúe la secuencia, porque así uno va desarrollando más conocimiento de reglas de gramáticas, de lo más básico hasta lo más avanzado. Así usted va entendiendo paso por paso. Cada clase está edificando una fundación para puntos de gramática aún más avanzados. Entonces les recomiendo que comiences desde el comienzo con clase número 1 y ahí pueden seguir la secuencia. También hay series de clases hablando del mismo tema para que vean muchos ejemplos del mismo tema. Ahorita estamos concluyendo parte 2 del tema cómo utilizar it en inglés. How to use it. Entonces espero que han disfrutado esta clase y esta serie. Los felicito y siga adelante en aprendiendo el lenguaje de inglés. Muchas gracias y hasta pronto.